Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani y vamos con el análisis del Atlético de Madrid 4, Real Valladolid 2. Un partido que había que ganar como fuese y se ganó, aunque es verdad que el Atleti tuvo fases de sufrimiento porque el Real Valladolid, que es el peor equipo, podemos decir, de esta temporada en la Liga, le llegó a marcar 2 goles. Se adelantó, de hecho, incluso en el marcador con ese 0-1 y después llegó a empatar el 2-2 hasta que el Atlético de Madrid se puso las pilas y pudo ganar el partido, pero podemos decir que no fue un gran partido del Atlético de Madrid cuando este equipo, este Real Valladolid, te hace 2 goles. Es verdad, son 2 goles de aquella manera, un penalti bastante claro del Lenglet que transforma a Sila y el otro pues tiene su fortuna el Real Valladolid con ese toque de Gallagher, creo, desde la barrera en la falta. Pero yo creo que podemos estar de acuerdo en que no te puede marcar este equipo 2 goles en tu estadio y sufrir en algunas fases como sufrió ayer el Atlético de Madrid, no tanto por el dominio en sí, porque el Valladolid no tuvo ni una pizca de dominio, más que nada fueron esos 2 goles muy aislados, pero la sensación que dio ayer el Atlético de Madrid es que hasta que no le dieron esos golpes no se despertó. Yo vi ayer a un Atlético de Madrid, hablando del partido, bastante relajado. Creo que, bueno, salieron pues con la idea de que este partido se iba a ganar y al final cualquier equipo te puede complicar las cosas. Tuvo que aparecer la energía de Giuliano para empatar el 1-1, los goles de Julián Álvarez de penaltis y ya después, en la segunda parte, tras el 2-2 del Valladolid, el Atleti, como digo, se puso las pilas y pudo ganar 4-2 un partido que se le llegó a complicar. Dicho esto, el Atleti mereció ganar el partido. Creo que los últimos minutos son buenos por parte del Atlético de Madrid, con un Valladolid que yo creo que ya desistió del encuentro. Pero al final lo importante, lo más importante, más allá de esto que estoy comentando del encuentro de ayer, es que se gana, se suma 3 puntos más de cara a acercarte un poquito a Barça y a Real Madrid en esta liga, o por lo menos hasta que quede opciones matemáticas de pelear la liga. Así que sí, partido raro, extraño, ayer en el Metropolitano, además un lunes a las 9 se hace raro, pero lo importante es que se consiguió la victoria, a pesar de que quizás muchos esperábamos un resultado, pues puede ser más abultado, teniendo todo el respeto al Valladolid, o un partido menos complicado de lo que finalmente fue, que ya digo que al final el del partido, pues nada tuvo que ver y el Atlético de Madrid se impuso con mucha calidad. Sin más, yo creo que podemos ir directamente al análisis de este Athletic 4 Valladolid 2. Vamos a empezar con el 11 del rival, el 11 del Valladolid, que la verdad es que plantó cara, a pesar de ser un equipo casi desahuciado y casi descendido, aunque no es matemático todavía, plantó cara al Atlético de Madrid ayer en el Metropolitano, con André Ferreira en portería, Candela, Aidú, Javi Sánchez y Enrique Silva en línea de 4, con Juric, Chucky y Grich en el centro del campo, Anuar en derecha, Darwin Machís en izquierda, arriba Sila. Finalmente se quedaron Luis Pérez y la Tasa fuera de la convocatoria, como ya avisábamos en la previa, por ese rifirrafe que hubo en su partido anterior ante el Getafe, en el Coliseum. Y la verdad es que a mí me sorprendió bastante el 11 del Valladolid, porque yo me esperaba quizás la presencia de otros futbolistas, sobre todo Raúl Moro. Se quedó Raúl Moro en el banquillo, que es el mejor futbolista del Valladolid de esta temporada. Jugaron futbolistas menos habituales, como Darwin Machís, Chucky, incluso Enrique Silva en el lateral izquierdo. Pero aún así el Valladolid dio guerra, no tanto en control de partido, en superioridad, porque el Valladolid no iba a ser superior a este Atlético de Madrid, pero sí que, oye, metió el miedo en el cuerpo al Atleti, dio esos 2 sustos en forma de esos 2 goles, y al final el Valladolid, pues mira, a pesar de su situación actual, pues plantó cara al Atlético de Madrid. A pesar de todo esto, la calidad del Atleti se pudo imponer y la verdad es que no hay mucho más que comentar de este Real Valladolid, un equipo con muchos problemas. Ayer quizás, de hecho, el más destacado, a pesar de haber marcado 2 goles, fue su portero, André Ferreira, que en la segunda parte tuvo actuaciones de mucho mérito. Y yo creo que poco más por parte del Real Valladolid, que volvió a perder un partido más en esta Liga 24-25. Vamos ya con el Atlético de Madrid, que salió con exactamente lo esperado, lo que había ensayado Simeone en las sesiones anteriores. Oblak en portería, Llorente, Jiménez, Lenglet y Javi Galán en línea de 4, Pablo Barrios y Coque en el centro del campo, Giuliano en derecha, Gallagher en izquierda, arriba Griezmann y Julián Álvarez. Como he dicho al principio, me dio la sensación de que el Atleti salió bastante relajado al partido. Es verdad que tuvo al principio esa primera bastante clara de Barrios, que de hecho le rebota y vuelve a intentar marcar ese 1-0, pero no lo consigue. Pero más allá de eso, sí, mucho dominio del Atlético con balón. Es verdad que el Valladolid creo que se defiende bien, pero no vimos profundidad a los primeros minutos. Después ya se mejoró, sobre todo en banda derecha. No se vio movimiento por dentro tampoco. Lo vi a un Atlético de Madrid, eso, me dio la sensación, de relajación, con
consciente de quién era el rival y de que, bueno, quedaban todavía mucho partido y que podía adelantarse en cualquier momento. No fue así y de hecho el que se adelantó primero en el marcador fue el Real Valladolid con ese penalti del Lenglet del que ahora hablaremos. Aún así, a pesar de esa caraja inicial, creo que vimos buen rendimiento otra vez de algunos futbolistas. Sobre todo, a mí me gustó mucho, obviamente, Julián Álvarez, que hace doblete. Es verdad que son de penalti los dos, hay que meterlos, que Julián lleva un porcentaje altísimo de penaltis marcados. Pero más allá de eso, me pareció un muy buen partido de Julián. Fue el MVP oficialmente para la liga, pero lo dicho, a pesar de los 2 goles de penalti, me gustó muchísimo. Fue el líder de nuevo otra vez en ataque de este Atlético de Madrid. Como también me gustó bastante Giuliano. Lo he dicho al principio, creo que su energía después del 1-0 del Valladolid es lo que levanta un poco al Atlético de Madrid. Es el que provoca el empate del 1-1 y es el que marca el 2-1 y todo eso a base de insistencia, esfuerzo, velocidad en banda. Me gustó mucho la conexión ayer con Marcos Llorente, otro de los destacados Marcos ayer. La verdad es que hizo un partidazo tanto en el lateral derecho como en el centro del campo, pero al final fue una constante esa banda derecha para hacer daño al lateral izquierdo del Real Valladolid. Me gustó también mucho, mucho el partido de Pablo Barrios, que por fin le vemos soltarse un poquito y llegar a área en esa jugada de los primeros minutos del partido y dar asistencias. Ayer la asistencia de gol de Giuliano es suya, es un gran pase al hueco por alto, que hace incluso mejor el propio Giuliano Simeone, pero más allá de eso, me gustó mucho el partido de Pablo Barrios, controlando el juego. Es verdad que tampoco podemos decir que era un rival demasiado complicado en ese sentido el Valladolid, pero me gustó mucho, a pesar de eso, Pablo Barrios. También estuvo bien Coque, aunque creo que no al nivel de Barrios, ni al nivel quizás del otro día ante el Sevilla, donde destacó muchísimo en esa segunda parte. Y después Gallagher, que el inglés es verdad que no tuvo los movimientos del anterior partido ante el Sevilla, moviéndose tanto por dentro y dejando la banda para Julián. No vimos tanto eso, pero sí que es un Gallagher que está por todo el campo. A pesar de iniciar en esa banda izquierda, se mete al centro del campo. Ayer lo vimos quizás más en esas tareas de producir juego, de meterse junto con Coque ahí en el centro del campo y dejarle toda la banda a Javi Galán. Y me gustó bastante su partido, creo que está progresando muy adecuadamente en los últimos encuentros, en este final de temporada, también llegando al área, entre líneas, no sé, me gustó bastante el partido de Gallagher, creo que esos son los más destacados para mí, Julián, Giuliano, Llorente, Pablo Barrios y Gallagher quizás en un segundo escalón. Ahora bien, hay otros que no destacaron tanto. Vamos a ir con quizás el peor futbolista de ayer del partido, el más señalado para el final, pero por ejemplo a mí Javi Galán pues no me terminó de convencer su partido y eso que, ya digo, tuvo bastante protagonismo en ciertos puntos del partido por banda izquierda, le dejaba a Gallagher toda la banda para él, pero tampoco generó demasiado peligro, no recuerdo que se fuera de su lateral, del lateral del Valladolid demasiadas veces, y la verdad es que no generó demasiado peligro Javi Galán en ese sentido, por lo menos la sensación que yo tengo. Luego Griezmann, es verdad que no está al nivel, yo le vi por lo menos en la primera parte intentarlo un poco más, tener algún detalle más de su calidad, del nivel que sabemos que tiene y que no está demostrando. Algún tacón, algún pase al primer toque, alguna pared que intentó lanzar con sus compañeros. Pero más allá de esa leve mejoría que yo por lo menos le vi en los primeros minutos de la primera parte, se vuelve a quedar un Griezmann a deber. Y es que en un partido así contra este rival, otra vez que no es decisivo. Y ya son muchos partidos en los que Griezmann no es decisivo, como por lo menos era cuando siempre hemos hablado de Griezmann, que no está al nivel de otros años, pero terminaba dando esa asistencia o ese gol, es que ya ni eso. Y ayer ante el Valladolid se necesitaba quizás eso y Griezmann no lo dio. Después entra Sorloz en la segunda parte y marca un gol. Y al final, bueno, sí, Griezmann es mejor futbolista que Sorloz, creo que todos estamos de acuerdo, pero ahora mismo, a pesar de que Sorloz también pues tiene sus cosas negativas, siempre aporta más que Griezmann cuando está en el terreno de juego. Después del partido, Simeone en rueda de prensa habló de Griezmann, bueno, tanto después como antes del partido, le preguntaban primero en DAZN y después en la rueda de prensa también comentaba esto, decía que, bueno, que él sabe, él es consciente que Griezmann no está bien, que está en un mal momento de forma, pero que él va a tener la confianza del entrenador, del propio Simeone. Así que, tras estas palabras, yo creo que podemos entender que vamos a seguir viendo a Griezmann como titular. También creo que consciente Simeone de que lo que le aporta Sorloz saliendo desde el banquillo quizás no se lo aporta tanto saliendo como titular. Pero bueno, más allá de esto que estoy comentando de Griezmann, no estaba hablando de Griezmann como el peor futbolista de ayer del Atleti, sino de... Y no es Jiménez, porque a mí Jiménez, bueno, estuvo bien, dentro de lo que cabe, tampoco fue un partido muy exigente para el uruguayo. El que peor estuvo fue Lenglet, el acompañante de ayer de Jiménez, que comete el penalti del 1-0 del Valladolid, un penalti bastante claro. Yo no sé qué hace un central con
la experiencia que puede tener el Lenglet saltando a un córner con el codo hacia afuera. Es que hace además el movimiento parece de llevarse, de mover el codo para despejar el balón. Un error bastante grave de Lenglet, uno más. Que estamos viviendo, creo, un final de temporada bastante amargo para el central francés. Ya son 4 los penaltis que ha provocado el Lenglet en contra del Atlético de Madrid esta temporada. Y después ya en la segunda mitad, la jugada de la falta que genera el gol del Valladolid también es... Él sale en la foto, porque es una jugada de contragolpe del Valladolid. Creo que no está defendida muy bien por el resto de sus compañeros, también creo que hay que decirlo. Pero al final el que hace la falta es él. Cuando ya, no recuerdo quién era el futbolista del Valladolid, se quedaba casi solo con Oblak. Es verdad que no puede ser roja eso en la vida, porque el balón iba dirigido hacia la banda y no hacia la portería de Oblak. Pero ya casi era el último. Y Lenglet pues comete una falta llegando tarde al balón. Él intenta despejar ese balón, pero llega tarde y comete esa falta. Y a la postre terminó siendo el gol del 2-2 del Valladolid. Es decir, que el Lenglet sale en la foto en los 2 goles de ayer en contra del Atlético de Madrid, que fue lo más negativo que tuvo el partido de ayer para el Atleti. Ya sabéis aquí nuestra opinión sobre el Lenglet. Desde que fichó por el Atlético de Madrid, nosotros hubiéramos fichado a otro futbolista. Es verdad que no esperábamos este nivel del Lenglet que ha dado en la temporada, que creo que ha sido un buen nivel, mejor de lo esperado, como digo, pero creo que este final de temporada está dejando bastante a deber Clément Lenglet como central del Atlético de Madrid. Y sí, nosotros siempre hemos dicho que por un precio razonable pues podríamos fichar al Lenglet como cuarto central del equipo, tercero si me apuras, no nunca como central titular del Atlético de Madrid. Pero es que claro, con estas actuaciones últimas, a mí por lo menos me deja esas dudas de incluso eso, de incluso gastarte 5 millones para que sea el cuarto central. Es que por ese dinero, y hablaremos de él próximamente en el próximo informativo colchonero, pues quizás te sale más rentable repescar a Mourinho, que lo está haciendo muy bien en el Alavés, es más barato, es más joven y quizás te sale mejor para que sea el cuarto central del equipo. No sé, muchas dudas las que genera Clément Lenglet, que sale ahí en la foto de los 2 goles, y que hablando de esos 2 goles, que no lo he dicho al principio, es el manchurrón que tiene este partido, porque era un partido para no encajar, para que Oblak siguiese peleando por su sexto Zamora, y estos 2 goles le alejan de un posible Zamora que, vamos, hubiera sido un premio espectacular para Oblak, se convertiría en el portero con más Zamoras de la historia de la liga, y estos 2 goles encajados ante el Valladolid, pues pueden alejarle perfectamente de ese objetivo, en un partido en el que el Atleti no debería haber encajado 2 goles, pero ya digo, esa relajación quizás del Atleti, 2 jugadas muy puntuales, el penalti y el libre directo, pues al final te condenan. Hablando en sí ya del partido como tal, el Atleti empezó los primeros minutos con esa jugada muy clara de Pablo Barrios, llegando por banda izquierda a línea de fondo Gallagher, después de una buena dejada de Javi Galán, metiendo el pase atrás, y Barrios que llega a rematar, creo que es buena parada de André Ferreira, el portero del Valladolid, le rebota al propio Pablo Barrios, no sé si se la llega a esperar o no, y termina rematando la segunda ocasión de la jugada fuera. Pero ya era el aviso de que el Atlético de Madrid podía ir a por el partido, pero después de esa jugada clara de gol, creo que el Atleti se relaja en exceso. Es verdad que el Valladolid defiende mejor, deja muy poquitos huecos, líneas muy juntitas, pero a pesar de ello la calidad del Atlético de Madrid le tiene que permitir pues marcar algún gol al principio del partido y ya relajarse para lo que venga del encuentro, pero no es así. El Atleti empieza a tener mucha posesión de balón, eso sí, tiene todo el dominio del partido, pero no termina de meter esa marcha más para generar más ocasiones de gol. Y después a los 20 minutos, perdón, de partido, llega ese córner, un córner que el Lenglet despeja con el codo, y aquí no hay polémica ninguna, es un penalti como una catedral. Mira que yo en el estadio, cuando vi la repetición, no se veía demasiado bien por las pantallas desde mi posición. Pensaba que había sido penalti de Barrios, pero yo veía como Barrios tenía el brazo hacia abajo y decía, no puede pitar el penalti por esto porque tiene el brazo hacia abajo. No, no es de Barrios, es de Lenglet, que entraba con el codo y daba nítidamente con el codo en el balón, y poco más que añadir. Polémica ninguna, penalti claro de Lenglet, primer error para el central en el partido, convierte Sila, que engaña perfectamente a Jan Oblak, y un partido para el Atleti ganar cómodamente empieza con un 0-1, que tienes que remontar de nuevo. Menos mal que justo pocos minutos después de ese 0-1 llega la jugada del penalti sobre Giuliano, un Atleti que yo creo que ya va más en tromba después del gol del Valladolid. Pisa área Giuliano y al que le pisan es a él, el central del Valladolid, Javi Sánchez.
Aquí creo, para mí por lo menos, no hay demasiada polémica. Pisotón en el área de penalti. Se están pitando estos penaltis. Se puede discutir, como siempre se discute, si es penalti residual, si la jugada ya no iba por ningún sitio. Lo que dije perfecta, mira, es que es una jugada bastante similar a la del Samuel Lino con Tchouaméni en el derby de Liga. Pisotón en el área, penalti. Es que se están pitando así todas. Y de hecho hablaremos después de la jugada del 3-2 del Atleti, pero también es un pisotón bastante claro. Para mí pocas dudas, dejadme en comentarios si vosotros creéis que puede haber más discusión con estas jugadas polémicas, pero me parece un penalti bastante claro de Giuliano, que le tienen que llamar a Isidro Díaz de Mera del VAR para revisarlo, lo pita y convierte muy bien Julián, que no sería el primer penalti que convierte en el partido de ayer. Con esto el Atleti despierta, y despierta bien, porque a los 2 minutos de ese 1-1, gol de Giuliano, una jugada muy buena del Atleti, sobre todo el pase interior de Pablo Barrios, y la jugada de Giuliano es espectacular, como llega a línea de fondo, recorta al rival, al defensa rival, y con la pierna izquierda define muy fuerte ante André Ferreira, el portero de Valladolid. Toca para parar el balón, pero va tan fuerte el disparo, define tan bien Giuliano que se cuela dentro, y la verdad es que es un jugador y un golazo de Giuliano Simeone. Y lo que decía, creo que aportó esa energía que le estaba faltando al equipo. Giuliano, una vez más, y creo que es una metáfora de lo que ha ocurrido esta temporada. Cuando el equipo necesitaba un electroshock, cuando estaba perdido después de perder ante el Betis, ante el Benfica en Champions, recordamos a principio de temporada, llegó Giuliano Simeone, se hizo con esa banda derecha y le aportó esa intensidad y esa energía que necesitaba tanto el Atlético de Madrid. Pues eso mismo creo que fue lo que ocurrió ayer durante el partido. Ya a partir de este 2-1, que llegaba sobre la media hora de partido, aquí ya tenía más excusa el Atleti para relajarse un poquito más, con la ventaja en el marcador, aunque no mucho, porque ya vimos que después de la segunda parte se puso 2-2 el partido, pero oye, el Atleti ya tuvo más control, no tuvo esa ansiedad, quizás por adelantarse en el marcador, ya lo había hecho con el 2-1, y vimos a una buena versión, sobre todo en la banda derecha, donde creo que fue más peligroso el Atlético de Madrid, con esas internadas de Giuliano, también de Llorente. Creo que los dos hicieron muy buena pareja ayer, como creo que lo están haciendo toda la temporada. Esas paredes, esas combinaciones para llegar a la línea de fondo, meter algún pase que no terminó de culminar ninguno de los futbolistas del Atlético de Madrid. También cuando se juntaban con Pablo Barrios, sobre todo, cuando caían en esa banda Julián Álvarez. No sé, me gustó bastante esa banda derecha ayer del Atlético de Madrid, aunque no sirvió para dar más goles durante la primera mitad. Por el otro lado, Gallagher metiéndose mucho por dentro y Javier Galán, que no pudo aparecer mucho, como ya he dicho al principio. Pero oye, por lo menos veíamos una mejor versión del Atlético de Madrid, o por lo menos que llegaba más a área, aunque no terminaba de culminar para hacer el 3-1. Pasaban los minutos, no generó muchas más ocasiones de peligro, como digo, el Atlético de Madrid. Llegamos al descanso y bueno, la segunda mitad fue bastante parecida a la primera, con mucho dominio del Atlético de Madrid, sin generar demasiadas ocasiones, hasta que llega esa jugada que ya he comentado antes, de la falta a favor de Valladolid. El contragolpe del equipo pucelano que, bueno, culmina con esa falta que comete el Lenglet llegando bastante tarde sobre el delantero del Valladolid. Amarilla para el Lenglet, además se gana esa tarjeta amarilla. Pero es una jugada que vamos, creo que tampoco estaba bien defendida por el resto de sus compañeros, pero el Lenglet es el que hace la falta y sale en la foto. O sea, te deja esa falta al borde del área peligrosa para cualquier equipo. Golpea a Javi Sánchez, mala suerte, rebota en Conor Gallagher, que estaba en la barrera, y se cuela para adentro. Oblak no puede hacer nada, le pilla contrapié ese rebote. Y mala suerte. Al final, los dos goles en contra son errores del Lenglet, sí, pero también jugadas muy aisladas, un penalti y un rebote. Un mal rebote en contra del Atleti. Y claro, ya ponerte 2-2 en un marcador ante un rival que, siendo claros, que guardando el respeto, es un partido para que el Atlético de Madrid pues marque bastantes goles, viendo cómo está la situación del Real Valladolid, y te encuentras con un 2-2 en el marcador ya en la segunda parte. Quizás hubo cierto nerviosismo ahí. Simeone actuó rápido, entraron 3 cambios para intentar pues mover la dinámica del equipo. Entró Lenormand por Lenglet. Aquí no sé si es Simeone el que está señalando claramente al Lenglet, pero vamos, cambiar al francés por Lenormand me parece también un gesto bastante claro. No fue el día del Lenglet, ni mucho menos, pero también entraba Riquelme para reforzar esa banda izquierda y Alexander Sorloth. Se iba Coque, se iba Griezmann y se iba el propio Clement Lenglet. Entraba Gallagher en ese doble pivote junto con Pablo Barrios, aunque no duró mucho el inglés porque, nada, 5 minutos después de este triple cambio, entraba Nahuel Molina para incorporarse al lateral derecho y mover a Marcos Llorente al centro del campo. Yo creo que acertó Simeone con los cambios, más allá de que además el equipo, más allá de cambios, necesitaba pues ir a por el partido con este 2-2, y creo que la diferencia de calidad es tan grande que al final se iba a hacer con el partido, pero creo que los cambios sumaron para que se diese esta circunstancia. Bueno, Lenormand
No hay que hablar mucho del normal porque creo que tampoco estuvo muy exigido. Después el Valladolid creo que casi ni llegó a portería en el resto del encuentro. Nahuel Molina creo que no restó. Y venimos de partidos en los que Nahuel Molina ha restado. Creo que ayer no estuvo mal del todo. Es verdad que hay alguna jugada que deja ciertas dudas en defensa. Sobre todo hay recuerdo un cabezazo que, bueno, es un cabezazo del Valladolid en los últimos minutos que él no despeja, le pasa por encima el balón y mide mal Nahuel Molina, pero bueno, más allá de eso en ataque, no restó, estuvo ahí, intentó también incidir bastante por banda derecha. Bueno, dejémoslo en que no fue un desastre de Nahuel Molina, como nos tiene acostumbrados últimamente. Bueno, últimamente, ya desde hace bastantes meses. Luego, Llorente, otra vez moviéndose por dentro, me gustó muchísimo. Ya he dicho antes que tanto en el lateral derecho como en el centro del campo me gustó mucho Marcos Llorente, juntándose de nuevo mucho con Giuliano Simeone en los minutos que coincidieron, porque ahora hablaremos de que entró Thomas Lemar. Riquelme, creo que fue una de las grandes sorpresas del día de ayer. La verdad es que también aportó mucha velocidad, también metiéndose mucho por dentro, algún que otro centro peligroso, algún que otro disparo. Después incluso por banda derecha fue decisivo en el gol de Alexander Sørloth. Me gustaron bastante los minutos de Riquelme ayer, aunque hay que tener en cuenta eso, el rival que era un Real Valladolid que, ya digo, en la previa lo dijimos, es un rival bastante pobre, con una plantilla pues casi que no da el nivel para la primera división. Aún así, habiendo dicho esto, repetimos, muy buen partido de Riquelme ayer, cambió bastantes cosas por banda para el Atlético de Madrid, le aportó eso, más profundidad. Y luego Sørloth, que vamos, sale y marca gol, ya son 16 goles de Sørloth esta temporada, creo que son 11, si no me equivoco, saliendo desde el banquillo. Y es que ya con poco que haga, ya solo por tema físico, porque es, vamos, un bicho de 1,95, pues ya aporta un poco más que Griezmann a estas alturas de temporada. Marcó ese gol que después comentaré. Tuvo también otro cabezazo muy peligroso, un disparo lejano. Y se asoció también bastante bien con sus compañeros. Así que otra vez buen partido de Sordo saliendo desde el banquillo. Y bueno, después incluso hablaremos de Lemar, que también fue otro cambio que sumó mucho al Atlético de Madrid. Antes de eso, pues el Atleti ya con estos cambios había tenido sus ocasiones. Ese cabezazo que hablaba de Alexander Sørloth, algún disparo lejano de Javier Galán, de Julián Álvarez. Ya se estaba acercando para adelantarse otra vez de nuevo en el marcador y poner el 3-2. Y llegaba la jugada del tercer penalti del partido, segundo a favor del Atlético de Madrid. Jugada otra vez de nuevo por banda derecha, donde creo que Llorente intenta dar un tacón para facilitarle la llegada a Giuliano, creo, si no me equivoco. Le sale casi más un regate, pero oye, funciona porque, vamos, está dentro del área y pisotón contra el propio Marcos Llorente. Penalti, claro, lo que hablábamos antes. Que sí, que es jugada residual, tal, bueno, es penalti. Enrique pisa claramente el empeine de Llorente. Llorente además pues hace bastante llamativas a ese penalti y aquí no tuvo que entrar el VAR. El propio Díaz de Mera lo vio claro, estaba a muy pocos metros y pitó el penalti. Otro más que convierte Julián Álvarez y marcó el doblete ayer, a pesar de ser dos de penalti. Me pareció un muy buen partido el suyo. Da la sensación de que ya por fin el Atlético de Madrid tiene un lanzador de penaltis claro, porque bueno, aquí ya no estaba Griezmann en el terreno de juego, pero sí que en el primero estaba el francés, y bueno, ya en otros partidos ha sido el lanzador Julián Álvarez, mismamente ante el Sevilla fue él, el tirador de penaltis, y creo que gana mucho aquí el Atlético de Madrid, porque sí, Griezmann no es mal lanzador de penaltis, ni mucho menos, pero sí que ha tenido sus fallos y en situaciones importantes. Yo a Julián no le recuerdo fallar un penalti, es que incluso en la tanda de penaltis contra el Madrid en Champions, aún resbalándose, marca el gol. Que al final, pues no es que lo fallara, es que lo anularon injustamente. Pero lo dicho, creo que el Atleti teniendo a Julián Álvarez como lanzador oficial de penaltis gana mucho y ya por lo menos te quitas un peso de encima porque sabes que tiene un alto porcentaje de acierto en los penaltis Julián Álvarez. 26 goles en toda la temporada, en todas las competiciones para la araña. De esta forma supera a Antoine Griezmann y se coloca... bueno, es que Falcao ahora mismo es el jugador con más goles en su temporada de debut en el Atlético de Madrid en la era Simeone como entrenador. A Falcao lo cuento porque claro, es verdad que Falcao llega con Manzano como entrenador, pero Simeone entra a mitad de temporada, así que creo que a Falcao lo podemos contar. Son 36 goles, creo, si no me equivoco, de Falcao. Es una absoluta barbaridad. Pero ya digo, Julián Álvarez, 26 goles, se convierte en el segundo máximo goleador del Atleti en su temporada de debut en la era Simeone como entrenador. 14 de esos goles son en Liga, así que, vamos, una primera temporada de Julián espectacular, al nivel que creo que esperábamos. No ha decepcionado ni mucho menos la araña, que bueno, todos estamos de acuerdo que es el mejor futbolista del Atlético de Madrid.
Aún así, Simeone le sigue exigiendo, porque ayer en rueda de prensa, bueno, le preguntaban por él, decía que sí, que Julián es un espectacular futbolista, que es lo que estaban buscando el Atlético de Madrid cuando se le fichó, pero que le sigue diciendo que Lewandowski lleva bastantes más goles que Julián. Así que, oye, si esto sirve para que en las próximas temporadas veamos a un Julián de 30 goles en Liga, pues oye, puede servir, puede merecer la pena. Y aquí ya con el 3-2 en el marcador, yo creo que ya pocos veíamos que el Valladolid se volviese a meter en el partido. Ya era complicado que lo hubiese hecho dos veces con dos goles. Ya un tercer gol era bastante complicado y fue así. Ya a partir de aquí fue un dominio muy muy claro del Atleti, llegando más a puerta que nunca en el partido. Entró Thomas Lemar ya en el 74 y la verdad es que hizo un gran partido el francés. No nos esperábamos para nada este rendimiento de Thomas Lemar. Nada más salir, tiene una jugada muy clara de gol, una jugada muy buena por banda derecha que termina con Lemar llegando desde atrás y rematando, aunque André Ferrer hace una gran parada. Pero es que después, en el resto del partido, tuvo detalles muy buenos, controles orientados espectaculares, aclaró mucho la situación del centro del campo del Atleti cuando tenía que salir desde atrás, buena asociación con sus compañeros, no sé, a mí me gustó bastante el partido de Lemar, aún así, ya estoy viendo gente que se ha llegado a ilusionar de nuevo con Thomas Lemar por estos minutos ante el Real Valladolid, que es último colista de la clasificación. Igual soy muy duro con esto que voy a decir de Thomas Lemar, pero a mí ya no me va a engañar, a mí ya no me va a vender la moto. Sí, estoy de acuerdo en que sin lesiones es posible que hubiéramos visto a un gran futbolista en el Atlético de Madrid. También creo que las lesiones no es el único problema que ha tenido Lemar en toda su trayectoria. Aquí en este equipo ha tenido problemas de adaptación, de juego incluso. No ha sido ese futbolista que esperábamos en ningún momento. Quizás un poquito en esa 2021 donde se gana la Liga, Lemar sí que tiene bastante más protagonismo que por lo menos en el resto de temporadas. Pero a mí ya Lemar no me va a convencer. Yo creo que, creo que al club tampoco. Si no me equivoco, ya la estrategia que está llevando el Atleti y se ha informado en diversos medios es que esta sea la última temporada de Lemar. Ya casi lo había sido, porque en invierno se le busca la salida que finalmente no llega, pero parece que el Atleti va a llevar pues una estrategia similar a la de Saúl, que es, venderlo o intentar incluso una cesión a otro equipo que pueda estar interesado y que el Atleti incluso ponga de su parte para que Lemar salga. Así que, oye, si estos minutos ante el Valladolid y quizás algún partido más en lo que queda de temporada sirven para que llegue algún equipo interesado en él, pues oye, ya habrá servido mucho este final de temporada para Tomás Lemar. Pero ya digo, no creo que tenga mucho más recorrido en el Atlético de Madrid, más allá de haber completado una muy buena segunda parte ayer, de haber recibido también el cariño de sus compañeros, que publicaba el Desmarque también imágenes del equipo, dándole esas felicitaciones a Lemar por el partido. Pero ya digo, para mí, personalmente, la etapa de Lemar en el Atleti ya está terminada, ya está acabada. Y poco después llegaba el 4-2 en el partido, ese gol de Alexander Soloz, una muy buena jugada de Riquelme por banda derecha, que se había colocado en esa banda y Lemar en la izquierda. La verdad es que estuvo muy bien Riquelme, se fue del lateral izquierdo del Valladolid. Balón raso al área, remata Julián Álvarez, que creo que estaba buscando el hat-trick. Mala suerte, no pudo conectar el disparo. Bueno, sí conectó el disparo, pero no pudo pues dirigirlo a portería porque estuvo André Ferreira muy bien en esa intervención, pero el rebote le cayó a Sorloz, que como buen delantero siempre está al quite, siempre está atento y marca el 4-2 definitivo del partido. Incluso el equipo tuvo ocasiones para marcar un 5 o un 6-2, porque recordemos que después de esa buena jugada de Riquelme que ya hemos comentado en el gol de Sorloz, tuvo otra muy buena que llega a conectar ese pase para dentro del área y que Sorloz no llega a rematar, hubiera sido el segundo gol del noruego, y luego además Sorloz tiene otra muy buena jugada donde, bueno, dispara desde lejos y para bien André Ferreira. Pero más allá de eso, yo creo que ya al final del partido con el 4-2 era lo que podíamos esperar todos desde el principio, que el Atleti se adelantara pronto y que fuese un partido bastante relajado, bastante tranquilo. No fue así, se le complicó por momentos el Atlético de Madrid, pero al final se ganó, que es lo importante, y dando buena imagen en los últimos minutos del partido. Ya digo, no fue un partido redondo del Atleti ni mucho menos, porque para que te haga dos goles en tu estadio el colista y uno de los peores colistas de este siglo como es el Valladolid, pues algo has hecho mal durante el partido, pero pues por lo menos se terminó bastante tranquilo el partido. Así que, sin más, antes de cerrar este análisis, vamos a ver rápidamente las estadísticas. Con 24 disparos del Atleti, 9 de ellos a puerta. Ya digo, a pesar de esos dos sustos del Valladolid, el control fue absoluto del Atleti, tuvo esas ocasiones, sobre todo al final del partido. 6 disparos, 6 acercamientos del Valladolid, 3 a puerta, 55-45% de posesión para cada equipo. Más pases para el Atlético de Madrid, bastante más repartida la posesión de lo que podía haber imaginado, la verdad, por la sensación que tenía después del partido. Más precisión, 91-88% para el Atlético de Madrid, 11 faltas a 8, una amarilla para cada equipo, la del Atlético fue para el Lenglet en esa jugada del 2-2 del Valladolid, y nada, 2 fueras de juego a 0 y 5 corners a 1, así que sin más. Volvemos aquí a la miniatura del equipo celebrando el gol del Giuliano, del 2-1.
para cerrar el vídeo de un partido que, bueno, ha servido para sumar 3 puntos más, para seguir ahí peleando por dar guerra a Barça y Real Madrid. Es verdad que podíamos esperar esta semana algún pinchazo de los dos, enfrentándose a dos equipos bastante necesitados para salir del descenso, como son Leganés y Alavés. No ha podido ser, pero aún así el Atlético de Madrid no ha perdido comba, no ha perdido ese impulso, y esperemos que esta victoria sea una de esas que te permitan estar hasta el final peleando por esa liga, o por lo menos por dar guerra hasta el final. Así que nada, pues nos vemos esta semana con más vídeos. Seguramente haya un nuevo episodio del informativo colchonero. Ya la previa después ante Las Palmas, y el partido es el sábado, es el Las Palmas Atlético de Madrid, pues tendréis el análisis también después del partido. Así que cerramos este análisis del Atlético de Madrid 4, Real Valladolid 2. Y nada, lo dicho, muchas gracias a todos por haber visto el vídeo, y podéis dejar en comentarios qué os pareció a vosotros el partido ayer, qué opináis del rendimiento del Atleti en todo el encuentro, de Juliano, de Julián, etcétera, etcétera. Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.